Ahí va. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes o casi ya buenas noches. Vamos a hablar de un aspecto de ese universo que es casi infinito, que son las reducciones o misiones jesuítico-guaraníes. Voy a hablar de los jesuitas de habla alemana en el Cono Sur. Y en primer lugar hay que aclarar que lo que se llamaba provincia jesuítica del Paraguay abarcaba tierras que hoy ocupan varias naciones: Argentina, Paraguay, sur de Brasil, parte de Bolivia, tierras de estancias en el Uruguay y en un tiempo también parte de Chile. La capital de esa provincia fue Córdoba, y cuando hablamos de las misiones del Paraguay o del sistema reduccional jesuítico guaraní, hablamos aquí fundamentalmente de 30 pueblos, de los cuales 8 estaban en el actual Paraguay, los departamentos de Itapúa y Misiones, 15 en la actual Argentina, las provincias de Misiones y Corrientes, y 7 en Brasil, en el estado Río Grande do Sul. A esa provincia también pertenecían, además de estas reducciones, misiones en Santa Fe y Patagonia, y también los colegios jesuíticos, esos eran escuelas superiores, universidades diríamos hoy, en Córdoba, en Asunción, Buenos Aires y otras instituciones, las estancias en Córdoba. Hay una extensa biblioteca sobre los jesuitas de habla alemana en toda América Latina. El libro más conocido en nuestro medio es el de Vicente de Sierra, que están viendo en la pantalla, que se llama Los jesuitas germanos en la conquista espiritual de Hispanoamérica, siglos XVII y XVIII, Buenos Aires, 1944. Medio siglo antes, Anton Huonder, un jesuita, publicó Deutsche Jesuitenmissionäre, fíjense la grafía, no es misionare, sino misionere, del 17. und 18. Jahrhunderts, en la editorial Herder, en Friburgo de Brisgovia, en 1899. Huonder agrupa primero a los misioneros según aportes decisivos, autoridades de las misiones, artistas, artesanos, boticarios, músicos, científicos, grandes misioneros, y luego repasa las bibliografías según las regiones geográficas y después concluye con un listado completo. El compendio más reciente es el de Johannes Mayer, como editor, un jesuita que fue profesor de la Universidad de Maguncia, y para cada uno de los 6 tomos, uno por región, todavía faltan algunos, pero estos son los que están, siempre un especialista específico. El título es Jesuiten aus Zentraleuropa en Portugiesisch und Spanisch América, ein biobibliografisches Handbuch. Esto salió a partir de 2005 en adelante, en la ciudad de Münster. Además de estos compendios, que son estos 3, los más cercanos a nuestro alcance, hay también artículos sobre cada parte de la historia de las misiones en América Latina, sobre cada uno de los misioneros más destacados. Hay artículos y libros enteros y es imposible enumerarlos en esta breve introducción. Jesuitas de habla alemana en las colonias españolas. ¿Cómo fue posible eso? Esa pregunta hay que plantearse. Porque las leyes de India prohibían el ingreso de extranjeros a los dominios coloniales españoles. Extranjeros eran los no españoles, pero entre los españoles se incluían, por supuesto, las personas nacidas en las colonias españolas. De eso sí podían venir a trabajar como misioneros ahí a esta provincia del Paraguay. ¿Por qué prohibían el ingreso de extranjeros? Fundamentalmente, usando el lenguaje de aquella época,
para evitar la introducción de sectas heréticas. Por supuesto, eso tiene su razón en la reforma que estalló en el siglo XVI, y entonces España tenía miedo que se introdujeran personas con estas ideas a sus colonias. Alejar también a personas que pudieran promover disturbios o incluso facilitar invasiones extranjeras al comunicar los puntos débiles en las fronteras. Esto era real, porque los ingleses y los holandeses invadieron parte de América Latina que era española y portuguesa, y querían evitar daños a los indios por comerciantes inescrupulosos. Acá hay que pensar, por ejemplo, en los piratas también, que eran ingleses, anglicanos. En esta prohibición, como dije, no estaban incluidos los sacerdotes provenientes de las propias colonias españolas. Ahora, por la gran falta de sacerdotes para los trabajos misioneros, los procuradores jesuitas hicieron constantemente peticiones a la corona española para que autorizara tal ingreso. Y un caso llamativo fue el del primer jesuita germano que llegó a América, el hermano coadjutor que figura en los registros de Brasil como Pedro de Gouveia, evidentemente un nombre camuflaje o de camuflaje para no darse a conocer como alemán. Él fue párroco antes de 1598 en la aldea de San Bernabé de Brasil. Ahí tenemos al primer misionero alemán en América Latina. En 1616, el general jesuita Mucio Witelleschi permitió la entrada de los primeros jesuitas de Alemania Superior, ya voy a explicar lo que es la Alemania o Germania Superior, a América. Eran apenas 4 sobre un total de 40 postulantes o indípeta, así fueron llamados los que presentaban una petición de ser enviados a las Indias, es decir, a América, particularmente a la provincia paraguaya. 3 de estos 4 fueron a Perú y Andrés Agrícola al Paraguay. Por supuesto, todos los extranjeros tuvieron que guardar la fidelidad al rey de España. Ahora, como los apellidos extranjeros no eran fáciles de escribir, fueron mutilados. Eso es un problema para la recolección o la revisión de las listas, pero en algunos casos también hubo adaptaciones al castellano a la manera de un camuflaje. Por ejemplo, Feldman pasó a ser Agrícola. Durst de Augsburgo se transformó en de Augusta y Rus llegó a ser Ruiz. Con esto pasaban como españoles. Los jesuitas lograron que un cuarto de los misioneros enviados a Paraguay fuera extranjero. Esto no se aplicó a otras colonias españolas como los territorios que hoy son Chile, México o Ecuador. Esto era solo para la provincia del Paraguay. Y posteriormente lograron que este cupo fuera aumentado a 1/3. Miles de jesuitas se postularon para ir a esas misiones de Paraguay, entusiasmados por la literatura jesuítica de amplia circulación en Europa, que informaba en varios idiomas constantemente sobre estas misiones. Las llamadas cartas edificantes de los jesuitas en ediciones en francés y en castellano. Y también por una revista que tuvieron y que editó José Stöcklein, que se llamaba Der Neue Weltbot. En alemán actual sería Weltbote, que publicaba las mejores cartas de los misioneros germanos ubicados en Asia y en América, una fuente de historia impresionante. El entusiasmo era particularmente enorme en tierras alemanas o germánicas, porque allí había suficientes sacerdotes, pero en España faltaban. Pero como Alemania o las tierras alemanas o las autoridades germánicas no tenían misiones en ultramar en esa época, a diferencia de las colonias españolas, portuguesas, inglesas y holandesas,
querían venir a una colonia española, al Paraguay concretamente. Además, la Casa de Austria, regente de esa región, garantizaba la fidelidad a la autoridad católica española, de manera que los superiores de la orden, de los jesuitas, y la corona podían estar seguros de que ahí no iba a haber introducción de herejías o rebeliones. Hay un listado elaborado por Hugo Storni, un jesuita, que se llama Catálogo de los Jesuitas de la provincia del Paraguay, Cuenca del Plata, 1585 a 1768. Este listado se editó en Roma en 1980, que abarca todos los misioneros, tanto sacerdotes como hermanos. Los hermanos son una especie de cosa intermedia entre un diácono laico y un sacerdote ordenado. Ellos los llamaban hermanos, coadjutores, que trabajaban en las misiones del Paraguay. También incluye ese listado los que pasaron por Buenos Aires, pero camino a Bolivia, Chile o Perú. Asimismo, los que trabajaban en colegios, en otros pueblos y ciudades del Plata, o sea, no solamente en las 30 misiones. Incluye también expedicionarios, los de Colonia del Sacramento, que en ese momento pertenecía a Portugal y Brasil después. También chilenos nacidos en Cuyo, esa región era de Chile en ese momento. Asimismo incluye a chilenos que trabajaban en Cuyo y en la Patagonia, o sea, en estos 1571 no están solamente los que trabajaron en las 30 misiones, sino todos los otros nombrados. Este libro tiene 4 secciones, es un libro fantástico. El índice principal por apellidos, con los datos biográficos, después un índice secundario por nombres, y después el apellido, indicando en qué página están. Hay un índice de apellidos según los países actuales y un índice de los apellidos por las provincias jesuíticas de origen. Ahí se pueden hacer muchísimas comparaciones transversales. En total son aproximadamente 120 misioneros que vinieron de las regiones de habla alemana. Ahora, esas regiones de habla alemana que están ahí en el centro de Europa, provenían de varias llamadas provincias. Los jesuitas dividen al mundo en provincias y esa provincia que nos interesa en especial era la Germania Superior, creada en 1556 y abarcaba el sur de la actual Alemania con Suiza, Austria y Bohemia. Eso después pasó a ser tierra checa. Después está la provincia de Bohemia, que fue creada en 1623. La provincia austríaca, creada en 1563, que esa incluía Praga, Viena y Bohemia, y el Rin inferior y el Rin superior. Esto es el panorama del cual vienen estas personas de habla alemana, y coincide casi con todos los datos en el listado de Huonder. Ambos autores indican también algunos nombres con los que hay dudas sobre su origen exacto, como también sobre su destino. Algunas confusiones también se pueden deber a la ambigüedad del término indias, empleado en algunos libros como designación de esa parte de Asia, que conocemos como India, empleado para todo el continente americano por la idea de Colón que había llegado a las Indias, y empleado para las Indias occidentales del Caribe. O sea, hay 3 lugares del mundo que en esa época podían cobijarse bajo las Indias, y cuando decían tal misionero fue a las Indias, hay que verificar a cuál de estas 3. Yo voy a repasar ahora algunos datos biográficos de una muy pequeña parte de estos 120 germanoparlantes. Y empiezo con Andrés Feldman, que pasó a llamarse Agrícola. Y ahí siempre están los datos de nacimiento,
el año y la ciudad o el lugar geográfico, y el año de fallecimiento y el lugar del fallecimiento. Es interesante que la mayoría vino para quedarse. Algunos volvieron, otros fueron a otros lugares, pero pueden comparar que el lugar de fallecimiento generalmente es en el continente americano. De este no tenemos ninguna obra destacada, pero sí hay que mencionarlo porque fue el primer jesuita germano que fue enviado específicamente después de aquel primero que había cambiado su apellido para que no lo reconozcan. Vamos a Segismundo Aperger. Este vino de Innsbruck y murió en Apóstoles, eso es una localidad en Argentina. Una vez en el Río de la Plata, además de sus tareas sacerdotales, también colaboró con la salud e investigó las cualidades medicinales de las plantas de la región. Él ayudó a muchísimas personas y a pueblos enteros. Sus servicios médicos eran de tal magnitud que en la devastadora epidemia de 1730, un colega escribió, cito, si este alemán no hubiese estado aquí, hubiera perecido la mitad de nuestra provincia del Paraguay. Eso es una cita de Sierra. Se le han atribuido algunos escritos sobre esta materia médica a partir de una afirmación de Azara, un argentino que posteriormente hizo viajes por esa zona, pero aún sigue la discusión académica sobre esta cuestión porque no se ha encontrado ni manuscrito ni una obra impresa. Aperger tiene una peculiaridad porque fue el único jesuita al que, debido a su debilidad por su edad, se le permitió quedar en la reducción de apóstoles cuando todos los demás fueron tomados presos, llevados a la fuerza a Europa y exilados. Dice el informe que se lo dejó en su habitación, ahora cito, por incapaz de moverlo respecto a hallarse postrado en cama con cerca de 90 años, tullido, ulcerado y moribundo. 5 años después, efectivamente, falleció. Vamos a Martín Dobrizhofer, nacido en Bohemia y fallecido en Viena como exilado, cuando el gobierno español, la corona española, expulsó a los jesuitas de todos los dominios de España. Dobrizhofer fue misionero de los abipones en la provincia de Santa Fe y autor de una notable obra intitulada Historia de Abiponibus en latín, ricamente ilustrada y publicada en Viena en 1784. Escribió esta obra a pedido de la emperatriz María Teresa de Austria, que lo animó a poner por escrito todo lo que él había vivido. Este libro fue traducido al alemán y luego al inglés y en el siglo XX en parte al castellano. Esta obra es de tan importancia que fue apreciada como el fundamento de la etnografía comparada a nivel del mundo académico. Vamos a pasar al siguiente, Tadeo Henis o Enis, algunas fuentes lo tienen con H, otras sin. También vino de Bohemia y murió en Cádiz, también como exilado. Este hombre fue sorprendido por los problemas que surgieron por el Tratado de Permuta, por el cual España cedía a Portugal las 7 misiones al oriente del río Uruguay, que es hoy Brasil, a cambio de que Portugal le entregara a España Colonia del Sacramento, ahí la ciudad vecina de Buenos Aires. Los indígenas de estos pueblos se sublevaron y no querían abandonar a las misiones, pero formaron un ejército, pero fueron vencidos por el ejército mancomunado de españoles y portugueses en la llamada Guerra Guaranítica, que tuvo como epicentro la reducción de San Miguel, cuya iglesia ustedes están viendo en la foto. Para colmo, Portugal no entregó la colonia y unos años después fue anulado el tratado, pero el daño ya estaba hecho. Tadeo Henis escribió un relato completo
sobre este gravísimo incidente. A Hennis se le acusó de haber sido uno de los cabecillas de la desobediencia, pero en el juicio que después siguió fue reconocida su independencia, su inocencia. Pasamos a Jan, así en su idioma original, Juan en castellano, Kraus, Bohemia y fallecido en Buenos Aires. Este hermano coadjutor fue un notable arquitecto muy solicitado. Actuó en las misiones de guaraníes, en la construcción de una de las iglesias de San Juan Bautista. Actuó en Buenos Aires, donde colaboró con la construcción del colegio y la iglesia de San Ignacio. Y actuó en Córdoba, donde colaboró con la construcción de la universidad, el noviciado y el convictorio. Al fallecer, su enorme dedicación a su trabajo fue alabada con palabras sumamente elogiosas por parte de sus colegas. El siguiente es Juan Bautista Neumann, de Viena y fallecido en Asunción. Juntamente con el español José Serrano, este es el creador de la imprenta misionera con tipos móviles de metal, la primera en el Río de la Plata. Esta imprenta publicó libros traducidos y de producción propia. Hay publicaciones en guaraní, en castellano, en latín. Entre 1700 y 1727. Durante casi un siglo antes ya los jesuitas estaban pidiendo una y otra vez a sus superiores en Europa el envío de un hermano impresor o imprentero, como se decía, y una imprenta completa. Y como esa imprenta no llegó, y el imprentero tampoco, Neumann y Serrano fue español, se pusieron a construirla con sus medios propios, en una aventura realmente fascinante en medio de esa selva subtropical de Misiones, cuyo primer producto fue el Martirologio Romano de 1700. Ustedes ven una página de lo que se encontró de este primer libro. Esta imprenta funcionó en Loreto, San Javier y Santa María. En las tres localidades están en Misiones. Como tantas cosas valiosas de las misiones, esta imprenta que publicó este listado de libros documentados terminó en la más completa ruina después de la expulsión de los jesuitas por el inútil Borbón Carlos III, que de un plumazo arruinó una obra que sus antecesores, los Habsburgos, supieron llevar con sabiduría y prudencia durante un siglo y medio. La mayor parte de los libros se perdió, apenas quedan unos pocos ejemplares de aquellos valiosos llamados así incunables guaraníticos. Vamos al siguiente, Bernardo Nussdorfer, de Baviera y fallecido en San Carlos Corrientes. Este misionero escribió en 1756 una crónica. Voy a leer el título porque trata del mismo tema que lo que escribió Tadeo Hennis, una crónica sobre la guerra guaranítica. El título es Relación de todo lo sucedido en estas doctrinas en orden a las mudanzas de los 7 pueblos del Uruguay, desde San Borja hasta San Ángel, inclusive que por el Tratado Real y línea divisoria de los límites entre las dos coronas, o se habían de entregar a los portugueses o se habían de mudar a otros parajes. Este es el título. Y el líder guaraní de la defensa indígena que llevó adelante el combate de la guerra guaranítica, Sepeti Arayú, lo ven ahí en una imagen que está en Porto Alegre. Esta tierra tiene dueño o tiene propietario, ese era el grito de combate de estos guaraníes que se rebelaron contra esta orden de un rey al que siempre habían servido y que de repente les entrega sus tierras a justamente sus enemigos más encarnados. Vamos al siguiente, Ladislao Oroz. Este llegó a ser profesor de teología
en el Colegio Jesuítico de Córdoba, también procurador de la orden ante Madrid y Roma, o sea, lo enviaron de acá a Europa, después volvió y fue nuevamente rector del convictorio de Montserrat en Córdoba, y también escribió un informe sobre el conflicto por los 7 pueblos, o sea, tenemos 3 relatos independientes uno del otro, sumamente interesantes cada uno sobre esta guerra guaranítica. De regreso a Europa, después de la expulsión, se lo llamó el misionero teutón, hasta un nombre histórico le dieron. Vamos al siguiente, que es Florian Pauke. Era de Silesia y falleció en Bohemia, expulsado con tantos otros compañeros de las posesiones españolas. Este no trabajó por iniciar en Paraguay, sino entre los mocovíos en San Javier al norte de Santa Fe. Regresado a Europa después de la expulsión, publicó un relato completo de sus tareas como misionero con el interesante y llamativo título Hin und Her. Hin, süße und vergnügt, her, bitter und betrübt. Este manuscrito se halla en el convento de Zwettl y se llama Códice de Zwettl. Hay una edición facsimilar del original alemán y también una traducción al castellano que se llama Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios mocovíes, 1749 a 1767. También hay una edición en CD hecha por la Municipalidad de Santa Fe. Y ahora viene lo más llamativo y pintoresco. La obra describe la vida cotidiana de los mocovíes, su vestimenta, fiestas, tatuajes, comidas, caza y pesca, como también la flora. Por ejemplo, describe 70 ejemplares de plantas, no solo con el dibujo, sino una descripción. Y la fauna, 130 animales de la región. Pauke hizo 104 hojas con ilustraciones a lápiz, pluma, color y con las explicaciones, realizadas independientemente del texto. O sea, uno puede leer, ver y leer esta parte de su obra casi como una obra propia. Además dejó otros 15 bocetos de dibujos con objetos de interés etnográfico y un juego de tarjetas con ilustraciones al estilo de naipes con aves. Las ilustraciones lindan con el estilo naif ingenuo, pero son muy veristas y muy detallistas. Un lujo mirarlas y contemplarlas. Vamos al siguiente. Martin Schmidt, nacido en Bar, eso es el cantón de Zug, Suiza, y fallecido en Lucerna, también expulsado. Él fue misionero en la Chiquitanía boliviana y tuvo múltiples habilidades. Fue arquitecto, constructor, músico, fabricó instrumentos musicales, inclusive órganos. Introdujo muchas prácticas en las misiones: hilandería, pintura, música, carpintería, construcción de instrumentos. Las que ustedes están viendo provienen de esa época, se han salvado. Olería, alfarería, fundición de estaño y de campana, relojería. Una curiosidad técnica para que los misioneros también pudieran saber la hora exacta en sus viajes de noche, sin luz. Construyó un reloj con 2 discos y 2 agujas que permitían obtener la hora a partir de las posiciones de las 4 estrellas de la Cruz del Sur, que, como es sabido, cambia su posición a lo largo del año. Sus iglesias, ya restauradas, que ustedes están viendo, no fueron destruidas luego de la expulsión, fueron usadas y siguen siendo usadas y fueron restauradas por el hermano jesuita Hans Roth en los años 70 y 80 del siglo XX. Y ahí se realiza cada 2 años el Festival de Música Barroca Misiones de Chiquitos, que revive todo el esplendor de aquella música de las misiones, con obras de Zipoli, de todos los que pasaron por esta cuenca del Plata, obras europeas, obras guaraníes,
obras indígenas de otras tribus o de otras etnias, y por supuesto también música de Schmidt. Vamos a Antonio Sepp. Este viene de Kaltern, que en castellano es Cáldaro. Puse los dos nombres porque Cáldaro no es un nombre tan conocido, y falleció en San José, Misiones. Él puso su notable arte musical y la ejecución de un sinnúmero de instrumentos a disposición de las misiones a través de la enseñanza musical y preparación de músicos y directores de coro que acudían desde todas las reducciones a las clases que él impartía en la Escuela de Música de Yapeyú, que no era la primera estaba en San Juan, en San Ignacio, en Paraguay. Esta era la segunda, pero la famosa Escuela de Música de las Misiones. Él también fue el constructor del primer órgano de las misiones, una hazaña sobre la cual él informa en sus escritos. Él introdujo un estilo alemán en la música a ese tronco de la música de cuño español que se hacía en ese momento en las misiones, mientras que el italiano Domenico Sipoli hizo florecer sobre ese mismo tronco el esplendor italiano, de manera que la música escrita y ejecutada en esas misiones llegó a ser realmente multinacional. Sepp, que fue devoto de la Virgen de Altötting, cuya imagen llevaba siempre consigo un dibujo, ¿no? Una pintura. Él introdujo, por ejemplo, las casas de piedras con techos de tejas de barro en las misiones, con lo cual mermó considerablemente el riesgo de los incendios y se obtuvo una protección muy eficiente ante las inclemencias del frío, de la lluvia y del calor. Cuando estuvo en la reducción de San Miguel en Brasil, en lo que hoy es Brasil, por el crecimiento poblacional de esta fue necesario fundar una nueva misión con una parte de la población. Esta tarea fue emprendida por Sepp en 1697 y de ella hizo la única descripción de la fundación de una reducción, que es la de San Juan Bautista, y de la cual existe un plano completo en el archivo de Simancas. Este plano es de 1753. Ahí, en San Juan, él se desempeñó como fundador, organizador, arquitecto, constructor, productor agrícola, docente y músico. En 1732 incluso escribió un reglamento para el trabajo de los misioneros, cuyo manuscrito lamentablemente no fue impreso. Él descubrió que de una formación del suelo podía obtenerse hierro en unos altos hornos muy simples que él mismo construyó. Y él destacó, y esto es un poco irónico, pero muy cierto, él destacó que gracias a Dios ellos descubrieron ese mineral para hacer herramientas de trabajo, ya que si hubieran descubierto oro, los ávidos españoles no habrían dejado absolutamente nada de las reducciones para llevarse el oro. Pero como solo era hierro para instrumentos de trabajo, se mantenían lejos. En el sitio de San Juan, entre las ruinas, se levanta hoy este monumento que lo realizó von Adamovich, que hace alusión a la fundición de hierro y la primera metalúrgica de América Latina. En los cuatro que están ahí trabajando en cuclillas o sentados en el suelo, el que está al lado de Sepp, que es la figura de pie, está precisamente delante del alto horno. Sepp informó sobre todos los trabajos a sus antiguos superiores en la Germania Superior y a sus parientes, a su hermano, y buena parte de estos informes en forma de cartas en alemán fue editada como libros por su hermano. Estas obras fueron traducidas en el siglo XX al castellano por Bernhard Hoffmann y constituyen fuentes magníficas, editadas en Buenos Aires por Eudeva. Son 3 libros
continuación de las labores apostólicas, relación de viaje a las misiones jesuíticas y jardín de flores para Acuario, que es una antología de relatos de todo tipo. Parte de estos informes también se publicaron en las cartas edificantes de los jesuitas en francés y castellano, ya en traducción, como también en la publicación Weltbot de José Stöcklein en alemán. En su momento, también se hicieron traducciones al latín y posteriormente al inglés. Aún quedan manuscritos inéditos de Sepp en Múnich. Hace años estamos tratando de ver si hay obras de teatro de Sepp en guaraní, porque de esto se habla, pero no hay ninguna prueba en ningún lado hasta ahora. Esta sospecha circula porque a Sepp le gustaba el teatro y él había escrito varias obras teatrales en latín antes de viajar a Sudamérica y estos manuscritos están en Múnich, pero lamentablemente no se ha encontrado todavía ninguna obra en guaraní. Pasamos a Matías Strobel, que nació en Estiria y murió también en Cádiz como exilado. Él fue misionero, profesor del colegio en Buenos Aires, colegio jesuítico, rector del colegio de Corrientes y después misionero de los indígenas pampas, porque era el único que hablaba la lengua de estos indígenas. Después volvió al Paraguay, donde ejerció como superior de los pueblos de Guaraní. En Argentina, el lago Strobel, en Santa Cruz, recuerda a este misionero. Como no es saludable dejarse guiar constantemente en la reconstrucción de la historia por los propios gestores, sino que se deben incluir también otras voces y sopesar el conjunto, me permito citar un informe del padre Cardiel, que fue un misionero geógrafo y cartógrafo y ya exilado en Faenza en 1771 en una respuesta al padre Calatayud, que le había formulado 16 preguntas sobre las misiones, y una de ellas sobre los misioneros alemanes, respondió lo siguiente, y les cito ahora: talentos de los alemanes. Son trabajadores en los ministerios sin que se encuentre uno flojo. En orden a tener las distribuciones de oración, exámenes, etcétera, en regla, y algunas devociones son por lo común exactos. Y en igual número menos tibios se hallan entre ellos que en los españoles. Pero en orden de fervor de espíritu, de la abnegación propia a la mortificación, en la honra, comodidad corporal, etcétera, y freno de los sentidos, y en el fervor de espíritu de predicar, les exceden los españoles. De música y danzas, aquellas son modestas, de que hablo en la relación. Saben más que los españoles. De oficios mecánicos, tanto o más saben que los españoles, excepto sus coadjutores, que todos tienen los oficios de herrero, carpintero, estatuario, etcétera. Y son más trabajadores y humildes que los honorables padres españoles y más devotos. De 80 que éramos en los 30 pueblos, unos 20 nomás eran extranjeros, alemanes e italianos. Los demás españoles. Hasta ahí la cita. Bien, este brevísimo panorama permite plantear algunas conclusiones. Primero, los misioneros de habla alemana pudieron llegar a la América española una vez que las autoridades peninsulares otorgaron dicho permiso a reducidos cupos de extranjeros entre los misioneros enviados al Nuevo Mundo o nacidos acá y usados en las misiones. Pudieron llegar solo porque España no contaba con suficientes sacerdotes propios, ni en España ni en sus colonias. No fueron mandados expresamente por sus capacidades. Me arriesgo a decir que esta presencia extranjera, a la que hay que sumar, por supuesto, la italiana, la de los belgas, etcétera, y otros más, era concebida como un mal necesario, siempre en la óptica de la corona. Segundo lugar, todos los misioneros
no hispanohablantes enviados a Paracuaria tuvieron que aprender castellano y guaraní, lo cual constituyó un doble esfuerzo adicional como preparación para su trabajo en América. Para la liturgia se usaba el latín, que todo sacerdote manejaba a la perfección. Para la predicación el guaraní, y tuvieron que aprenderlo. Y para el contacto con el mundo extrarreduccional, o sea, con el obispo de Buenos Aires, con el gobernador, con las otras autoridades, con el comercio, el castellano. Schmidt, el músico en la chiquitanía, tuvo que aprender chiquitano, que es un idioma muy complejo porque el habla de las mujeres es algo diferente del habla de los hombres. Eso existe en varios idiomas, que por ejemplo cuando la mamá dice mi hijo, lo dice de una forma y cuando el padre dice mi hijo lo dice de otra forma, pero allá todo el idioma tiene peculiaridades de diferenciación entre masculinos y femeninos que lo hablan. Tercero, los logros de los misioneros extranjeros, particularmente los de habla alemana y los italianos, que eran los dos mayores colectivos entre los no españoles, sobrepasaron todas las experiencias y expectativas y transformaron el sistema reduccional en un mundo multinacional sui generis, con enormes avances en comparación con las ciudades de Asunción, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. No incluyo acá Córdoba porque Córdoba era algo muy especial, ya era la culta en esa época. En cuarto lugar, todos los informes destacan que los germanos sobresalían por la seriedad con la que asumían su vocación y su ministerio, su piedad, su celo misionero, la exactitud de su trabajo, el ingenio, las novedades que introdujeron y la calidad de sus escritos. De todo ello son muestras la música de Sepp, sus altos hornos siderúrgicos para aprovechar simples piedras, la imprenta de Neumann y de Serrano, el español, la medicina de Aperger, la etnografía de Dobrizhofer, las ilustraciones de Pauke, la visión de los estrategas Hennis y Nussdorfer, la arquitectura de Krauss, la docencia de Oroz, la música y la arquitectura de Schmidt, y el principal músico, el más renombrado, sin lugar a duda, fue Zipoli, el italiano. El padre Miguel Streicher registró un juicio elogioso pronunciado en 1725 por el Procurador General de las Misiones Sudamericanas. Este padre español dijo que en Paraguay se nota un progreso creciente tanto en asuntos espirituales como también en temporales, y esto se debe únicamente a los alemanes. Das sei, wie des Öfteren wiederhole, einzig den Deutschen zu verdanken. Esta es una cita del libro de Huonder. Él después cita también este mismo texto escrito por el español en latín y la traducción está bien hecha. Y me permito cerrar con una cita más, esta vez directamente de Sierra. Puede decirse que en 1732 es imposible referirse a las famosas reducciones del Paraguay sin tener que citar a algún jesuita alemán, pues casi todos, por la virtud y su ciencia, pertenecieron a la categoría de misioneros no vulgares. Página 200 del libro de Sierra, y creo que con esto, en la voz de un español en un caso y con el otro un argentino, está todo dicho. Muchas gracias, vielen Dank, gratias valde multum, aguilleveten debe. Estoy usando los idiomas de los misioneros. Bueno, muchísimas gracias, René, por esta excelente, interesante presentación. No sé si abro el... había una pregunta de Cristina. No sé si querés hacerla personalmente, Cristina Mellinger. Sí, yo me encanta el tema. Muchas gracias Roberto. Hermosísimo el tema. Realmente lleva muchísimo el corazón.
Yo estoy en Bolivia, o sea, vivo aquí en Bolivia, y bueno, tuve la gran fortuna de conocer lo que son las misiones jesuíticas, de estar en un festival barroco, y realmente son impresionantes, impresionantes, ¿no? Entonces, lo que yo quería acotar un poquito, que ya estaba todo dicho, pero solamente acotar, que fueron 10 las misiones jesuíticas que se hicieron aquí en Bolivia, ¿no? En la Chiquitanía, comenzaron en 1690 más o menos, y bueno, en este momento son patrimonio cultural de la humanidad, las misiones jesuíticas. Y ellas fueron inspiradas en los filósofos del siglo XVI, o sea, la manera en cómo lo hacían. Entonces la iglesia estaba delante, estaba construida al frente de la Plaza Mayor. Había una foto del San Ignacio ahí se muestra perfectamente cómo estaban construidas. Todo el pueblo era alrededor de la iglesia y alrededor de la Plaza Mayor, ¿no? Y bueno, ellos les enseñaban agricultura, la artesanía, trabajos en cuero y otras cosas, y sobre todo, resguardaban a los indígenas de los estados españoles, ¿no? Porque ellos agarraban y maltrataban a los indígenas. Aparte de eso, había en esa época el auge de la goma, y bueno, ellos para someter a los indígenas les vendían muchísima bebida, entonces los indígenas siempre vivían debiendo a los españoles, y sufrían muchísimo maltrato. En cambio, en las reducciones, ellos, todo indígena que quería entrar, no solamente un grupo, sino que eran muchos grupos de diferentes idiomas, ellos lograban entrar ahí. Y bueno, Martin Schmidt fue increíble porque fue el constructor de 6 iglesias, o sea, no sé, no estoy muy segura que sea de las 6, pero él fue el promotor de todas estas iglesias. Sus pinturas son increíble, y todo lo que ha escrito de música barroca fue maravilloso. Él se quedó 37 años, desde 1730 hasta más o menos 1767. Él compuso música, ¿no? Y los indígenas cantaban en coro, o sea, aprendían a cantar en el coro de la iglesia, y también ellos fabricaban sus propios instrumentos musicales, cosa que siguen haciéndolo hoy en día. Y hay un cuidador, hoy en día cada iglesia tiene su cuidador, ¿no? Es la persona más importante del pueblo. Y alrededor de la iglesia se siguen haciendo todas estas labores, o sea, de ropa y cosas así, o sea, todo gira alrededor de la iglesia. Y bueno, el Festival de Música Barroca se hace una vez al año, y fue gracias a Hans Roth, ¿no? Que vino en 1972, y él descubrió ahí, en plena restauración de las iglesias, encontró todas las partituras. Bueno, el trabajo que hicieron es increíble. O sea, podemos hablar tanto de Schmidt como de Hans Roth. El trabajo que hicieron es impresionante. Solo quería acotar eso y quería agradecer el tema. Me fascina a mí. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Le muestro esto. Esto acaba de salir en Asunción. Es un CD hecho por Jan Sarán, que es el hijo de Luis Sarán. Él está tomando ahora la posta con la orquesta Sonido de Paracuaria, y es la música de Schmidt en un CD. No sé si usted ya lo tiene, porque esto es absolutamente nuevo. Lo traje hace una semana de Paraguay. Pues me fascinaría tenerlo, sinceramente. Toda Sí, esta música que se descubrió está siendo estudiada por grupos en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, y la están presentando a nivel mundial. Sí. La tocan aquí. Aquí hay un Colegio Laredo, justamente, que ha agarrado y toca la música, ¿no? de Schmidt. Es impresionante. Y aparte de eso, vienen de todo el mundo a tocar en el Festival de Música Barroca. Se pelean por venir, o sea, es hermoso, y el recorrido es increíble. O sea, cada día hay música en una iglesia diferente,
y los pueblos hoy en día existen gracias a la restauración de las iglesias. Sí. A ver, Hay una persona, una señora creo que puso una mención de un trabajo hecho en Suiza sobre uno de los libros de Sepp. Esta señora hizo primero su tesis doctoral sobre las obras de Sepp y después editó el, el libro El Jardín de Flores paraguayo. Ella es la bibliotecaria de la biblioteca de los jesuitas en Zúrich, en Suiza. ¿vos te referís a este libro Die Verkehrte Welt? Die América. Verkehrte Welt, sí, Okay. sí. Porque para ellos era una Verkehrte Welt, porque era un mundo tan diferente y que lo describe a veces con tanta ingenuidad que uno que puede imaginarse este esquema, dicen ellos, habrán sentido que están en un mundo raro, pero se han metido de corazón y de alma y han dejado su alma en este mundo sudamericano y lo han asumido como propio y se han puesto a disposición todos ellos, todas las nacionalidades, porque si contamos todos los países de los cuales vinieron, los países actuales, estamos cerca de 60 o más también. Han visto que en estas misiones hay algo y querían colaborar y poner lo mejor de sí para esto. Entonces hicieron estas cosas y han dejado realmente cosas espectaculares. Y voy a meter una pregunta después, Mariano, pero hablando ¿hay experiencias similares de misiones en otros continentes de los jesuitas, así, digamos, de las mismas características? Por empezar, las de Paraguay son las más cercanas a nosotros acá ahora, geográficamente, pero también tenemos la de la Chiquitanía, No, pero de digo, fuera Bolivia. de Latinoamérica. Sí, pero yendo para el norte tenemos otro experimento con los mojos, más arriba, eso ya es Perú, y después tenemos toda la península de California, lleno de misiones, eso hoy es México, y una partecita de Estados Unidos, y en muchos otros lugares más. En otros continentes, de África no hay tanto, pero sí de Asia. En Asia hubo una experiencia muy diferente de la de los guaraníes y de los chiquitanos y de los mojos, etcétera, porque allá ellos se toparon con filósofos, con historiadores, con astrónomos y tuvieron que hacer un intercambio cultural de otra manera. Y se adaptaron tanto a la mentalidad, a los usos, a las prácticas chinas, japonesas de la India, que se armó un conflicto con otras órdenes misioneros, la querella de los ritos, porque hasta los ritos católicos adaptaron tanto a ese mundo asiático de tanto nivel que durante un siglo se manejó esto como una papa caliente, que no se sabía bien cómo agarrarla, porque era casi ya una sobreadaptación, hasta que finalmente el Vaticano lo prohibió. Y la reacción fue, en la China y en las otras misiones, que si se le prohíbe esto, entonces tienen que irse. Y con eso, viéndolo un poco desde la historia ahora, el Vaticano o la Iglesia Católica perdió la oportunidad de cristianizar esos países. O sea, si hubieran dejado eso, se habría formado casi diría una rama asiática propia del cristianismo, con otra mentalidad, con otra filosofía, con otros ritos, pero sería un continente cristiano. La querella de los ritos en alemán, Ritenstreit. Y los principales fueron algunos españoles, varios italianos y varios de la Germania. Gracias. Mariano. Sí, buenas tardes, René. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan? Gracias por esta charla realmente muy clarificante. Tengo ahí, digamos, desde el punto de vista histórico, económico, si querés llamarlo así. Se cortó la... No se te escucha más, Mariano.
Sí, habrá perdido internet. Bueno, no sé si hay otra persona que tiene algún comentario, Bueno, una... alguien mencionó el libro, 3000, un tirolés y los 3000 guaraníes. Ese Sí. libro es una selección de textos del padre Sepp que muestra parte de su trabajo. Es un librito de divulgación muy lindo. Y los que tienen posibilidad de conseguir, si les interesa el tema, de conseguir esas 3 obras del padre Sepp, este, eh, son realmente muy baratas esas obras y vale la pena porque es un material de primerísimo nivel de un testigo propio de su propio trabajo. Ahí, Mariano, Mariano. apareció otra vez. No, el tema, es decir, hay para mí una cierta contradicción entre lo que querían los españoles en América y los jesuitas. Los jesuitas que vinieron, desde mi punto de vista, a colaborar y ayudar al progreso económico, religioso, sobre todas las cosas, Sí, de los pueblos de América. ¿Y cómo es posible que no han podido desarrollar su actividad, sino que fueron además expulsados? Eso es lo que no cierra, digamos, desde el punto de vista sí, de la lógica, ¿no? Es decir, y cómo la grandeza de estos jesuitas de Alemania, la cantidad de misioneros que distribuidos en todo el mundo han tenido que sufrir semejante atropello y semejante sí. desconsideración de su trabajo. Porque si vinieron acá, yo creo que han contribuido al trabajo físico, digamos, aparte de cultural, religioso, el tema económico, lo que han hecho para progresar, para que la gente progrese, para que la gente siembre sus productos, en la enseñanza de oficios y sobre todo hacerlos pensar. A mí me parece que eso era una de las puntas principales que tenían en la cabeza los jesuitas. No sé, por ahí estoy equivocado, pero No, el mundo de ellos, me parece a mí, no era tanto eh, una expansión así masiva, sino ir puntualmente a donde hacía falta, que es donde creo que tienen que estar los misioneros, ¿no? tal Pero cual. la contradicción con los españoles realmente nos deja un poco perplejos, ¿no? Sí, el tema es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con su planteo y coincido en la apreciación. El tema es que en una lógica, eh, uno ve esto como algo demasiado sacrílego, incluso lo que ha hecho este Borbón y lo que ha hecho el Marqués de Pombal y lo que ha hecho incluso después el Papa que suspendió la orden. Pero el poder no tiene la lógica con la que nosotros queremos funcionar, que es la lógica del trabajo, de la cultura, de la humanidad, de la solidaridad, etc. El poder tiene otras lógicas y lo estamos viendo en estos días con demasiada fuerza en varias partes del mundo. Los jesuitas constituían, o las misiones jesuíticas en todas las colonias españolas, constituían una especie de zona semiliberada de la explotación a la que, en este caso acá en la Paracuaria, sometían los españoles a los indígenas, los españoles y después los criollos, porque después de 100 años ya no eran tanto españoles, sino ya nacidos acá. Ellos tenían el sistema de la encomienda, con el llamado servicio personal, donde los indígenas tenían que trabajar para un señor español. No era una esclavitud, pero era algo que iba en esa línea. Los jesuitas se opusieron a esto y desarrollaron
un espacio económico y cultural, por supuesto religioso, alternativo, que estaba también dentro de las misiones, tenía su problema, tenía sus contradicciones implícitas, como toda empresa colonialista, pero era un espacio alternativo y diferente de lo que estaba pasando en las colonias españolas y portuguesas. Incluso su manera de trabajar y de comercializar sus productos era diferente de lo que hacían en las colonias, los encomenderos. Esto ha creado una rivalidad constante, recelos, envidias. Fíjense que el tema de la yerba mate, por ejemplo, ellos tenían yerbales implantados, los otros tenían que cosecharlos en la selva, lo cual encarecía enormemente y producía un producto de muy baja calidad. Esto fue una de las espinas más grandes que tenían, porque la yerba fue el principal producto que tenían los jesuitas para poder comercializar y tener ingresos para su trabajo. Y en Europa estaba también el tema del poder. En ese momento surge la monarquía absoluta, y el rey es el único responsable, el rey es la ley, el rey es el país representado. Los jesuitas aceptaban que la autoridad del rey viene de Dios, pero tenían una idea política algo diferente. No venía de manera directa, sino mediado a través del pueblo. Y que en un buen gobierno tiene que haber un consenso entre el pueblo y ese rey que se acepta que tiene su autoridad de Dios, pero que el pueblo se lo da. Esta es una idea demasiado revolucionaria en ese momento para la monarquía absoluta, y esto no se toleraba. Entonces, el motivo económico se juntó con el motivo ideológico del poder, y esto llevó a la ruina, empezando por las instigaciones del Marqués de Pombal en Portugal, que llevó a la expulsión de los jesuitas de Portugal, de Francia, y luego convencieron a un papa que era muy flojo, Clemente XIV o XIV, de que anulara la orden. Anulara la orden. Y acá viene una de las cosas irónicas de la historia. Los jesuitas fueron creados o se constituyeron como los defensores de la identidad católica, de la Iglesia Católica, en contra de la Reforma que surgió en el siglo XVI. Cuando la propia Iglesia Católica persigue y disuelve la orden, ¿quiénes le ayudaron a los jesuitas a permanecer? El de Prusia, que era luterano, y la Catalina de Rusia, que había sido luterana, pero ella era ortodoxa. O sea, aquellos que fueron los objetivos del nacimiento de los jesuitas y los enemigos declarados, por así decirlo, en esa época. Hoy, gracias a Dios, ya no es así, pero en ese momento fue así. Fueron los que le dieron una mano, porque dijeron: estos tipos son tan inteligentes, tienen tanta preparación, tienen tanta experiencia, nos van a servir en nuestras universidades y también en el campo pastoral donde hay católicos. Porque Prusia, la Prusia luterana y la Rusia ortodoxa no estaban bajo la égida del Papa. Es un poco chistoso esto, que los antiguos enemigos fueron los que los recibieron. 40 años después la orden fue restituida, y poco a poco pudieron volver a sus antiguos campos de misión, pero ya no tenían las universidades, no tenían más el acceso a lo que había sido de ellos, y recién en el siglo XX se desarrolló otra vez un trabajo considerable de jesuitas en América Latina. Muy bien, muy claro, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por su aporte. Pedro, ¿tenías una pregunta? No, ya la aclaró René, quería referirme un poquito ahí, pero él amplió muchísimo más, muy interesante. Confirmo, lo que también he leído es que, para agregar, no sé si él lo confirma o no, que de alguna manera en la expansión portuguesa en Brasil,
se encontraban con la resistencia o digamos con el problema jesuita, o sea, con las reducciones que trataban de defenderse y le eran como un grano molesto, una espina en el zapato. Y entonces, ¿cómo lograr o influenciar para sacarse encima a los jesuitas? El reino de Portugal se podría decir, malvende la idea al gobierno de España de que, ojo, dentro de vuestra propiedad, o sea, área de influencia, está surgiendo una fuerza que está fuera del control de ustedes. Le es altamente conveniente tratar de sacárselo de encima porque si no va a ser demasiado tarde para España. Eso a su vez hizo de alguna manera que España presionara al Papa para que, bueno, que con argumentos seguramente agregados de otro tipo, llegue a ese resultado. No sé, René, ¿qué opinas? Tal cual, tal cual. Incluso inventaron una figura mitológica, el famoso rey Nicolás, que tenía un reino propio con monedas propias, después resultó que esa moneda la habían hecho en España, etcétera. O sea, crearon un gran mito como para decir, acá se está formando un Estado dentro del Estado. Eso no fue así, ellos siempre obedecían las leyes y todas las disposiciones de los gobernadores, de los virreyes, sea de Buenos Aires, del gobernador de Asunción, las autoridades religiosas, el obispo de Buenos Aires y el de Asunción, pero la otra ironía de la historia es que esa idea de que el rey tiene el poder de Dios, pero dado por el pueblo, esa hizo eclosión y los jesuitas fueron expulsados en 1767, llegó la orden, en el 68 los llevaron, pero no muchos años después, en Europa empezaron a cortar cabezas de reyes. La Revolución Francesa. Y esa se expandió y esa se extendió. Y muy poco tiempo después empezó a rebelarse todo el continente, aprovechando esta cuestión de que la invasión de Napoleón, etcétera, etcétera, y se le desarmó todo. O sea, llegaron un poco tarde con querer frenar algo que no se podía frenar más. O sea, la Revolución Francesa y la independencia en América Latina, salvo Brasil, que es un caso totalmente diferente, muy poco tiempo después les arruinó todo el juego de la monarquía absoluta. Qué interesante, ¿no? Porque sí, no, es fantástico. Si se atrasaban 20 años, chao. Otra hubiera sido la historia. Sí. Carlos. Hay una pregunta que leí recién, pero no pude leerla porque desapareció muy rápido. Pero... algo de escritura y gramática. A ver, ¿qué era eso? Pues yo no veo las preguntas. Ezequiel está pidiendo sobre la escritura y gramática del Mapuche, ya en otros territorios, pero esto, claro, tú sabes. Sí, ese es el sur de Chile. Hay una disposición del Papa que emanó del Vaticano, que pidió que en cada nuevo campo de misión donde llegaran sacerdotes católicos, el primero que pudiera hacer estudios lingüísticos escribiera un diccionario y una gramática. De los 153 campos de misión lingüísticamente diferentes a los cuales fueron los jesuitas, hicieron este trabajo de hacer la primera gramática, en esa época se llamaba arte de la lengua, y el primer diccionario que se llamaba vocabulario o tesoro, en esa época. 152 de estos 153 son obras jesuíticas. O sea, por donde llegaron, con los estudios que tenían, con la preparación impresionante,
pudieron dar cumplimiento a ese deseo, más que deseo, una orden del Papa, para tener instrumentos para poder predicar y enseñar el catecismo en los respectivos idiomas locales. Y eso fue algo muy difícil porque España quería imponer el castellano como único, y en Brasil ni les cuento. El marqués de Pombal incluso llegó a combatir el idioma tupí, que se murió y está siendo reflotado porque hay gramáticas y hay diccionarios por lingüistas y otros investigadores que por hobby aprenden tupí, pero el tupí fue erradicado de Brasil por la política lingüística portuguesa. Los jesuitas siempre se opusieron a este tema de indoctrinar a los indígenas en otro idioma que no fuera el suyo propio, o sea, el respectivo idioma indígena. Perdón, esa disposición del Papa, ¿de qué año es aproximadamente? Esa es de los comienzos de la misión, me tengo que fijar, no sé exactamente de qué año. A comienzo del siglo XVI hubo en Lima un concilio donde se discutió este tema de los idiomas indígenas, y los misioneros, todos, jesuitas y otros, lograron convencer a las autoridades que ellos van a hacer su trabajo misionero, evangelístico, catequístico, en los idiomas indígenas y no en el español, porque el español era el idioma de los invasores, de los enemigos, ¿no? Qué sabio, ¿no? Gracias. Claro. Carlos Díaz Valdés, ¿tenés una pregunta? Sí, muy interesante, René, la exposición. Y quería decir que yo tengo una relación familiar con Santa Catalina de Córdoba, ¿no? La estancia, sí. La estancia jesuítica. Y me han dicho, ¿no? Quería corroborarlo con usted, que conoce un poco, conoce bien la historia. Dice que Escípoli está sepultado ahí. Sí, está sepultado ahí, pero por muchos años, ¿no? Casi 200 años, se pensó que el Escípoli de Europa y el Escípoli de Córdoba eran dos personas diferentes, ¿no? Tal cual. Y solamente en el siglo XX, principios del siglo XX, alguien descubrió, creo que uruguayo, ¿no? Que se trataba de la misma persona. Exactamente. Puede contar algo si es que conoce, ¿no? Porque él realmente viajó a América joven, pero como digamos, como el aprendizado de un músico, y él venía de una familia de músicos, empieza muy temprano. Él llegó a dejar ¿cómo se llama? Composiciones en Europa, y después vino aquí y ¿cómo se llama? A las Américas, y creó toda su música barroca, ¿no? Sí, sí. Él empezó en Italia, o lo que hoy es Italia, Florencia. Fue incluso estudiante de Scarlatti, de Alessandro Scarlatti. Tenía una formación musical impresionante y escribió varias cosas, y de repente desapareció del mapa europeo. Tuvo una conversión religiosa, estudió teología, se hizo sacerdote y vino a Córdoba y escribía ininterrumpidamente, casi hoy uno diría día y noche, composiciones y unos correos que ellos tenían, llevaban estas notas, las partituras, a las misiones jesuíticas de los guaraníes y también de Bolivia. Y él se murió de tuberculosis, está sepultado ahí en Santa Catalina, y muchísimo tiempo después se empezó a descubrir que es el mismo que había desaparecido de Europa, porque esa desaparición era una gran incógnita, ¿dónde había quedado él? Y la comparación de los estilos musicales y de toda la documentación llevó a esta identificación. El Gran Cípoli de Europa no es otro que el Gran Cípoli del Río de la Plata. Muchas de las obras de Cípoli que se hicieron acá se ejecutaban
domingo tras domingo y en todas las misas, porque la vida musical era impresionante. No solamente los domingos de fiestas especiales se hacía música, sino en todas las misas había actuación de orquestas y de varios coros. Y eso exigía mucha producción constantemente nueva, y bueno, esto se había perdido durante 2 siglos y más. El único testimonio eran las descripciones que había de esa música y un friso de ángeles músicos hecho de piedra en la iglesia de Trinidad, no lejos de Encarnación de Paraguay. Y ahí fue Roth que descubrió en Bolivia los archivos musicales. Y ahí hubo una especie de renacimiento de esa música que se la ha llamado barroca sudamericana, barroca guaraní, barroca chiquitana, etc. Y hoy es uno de los músicos más conocidos, el Zipoli. Tengo un montón de CDs de la Orquesta Paracuaria y también de grupos argentinos que están trabajando con esta música. Perfecto, gracias, René. Pedro, tenías otro. No se te escucha, Pedro. Estás mutado. Para agregar, perdón. Ahora sí. En Chile, la absoluta mayoría que yo he preguntado de dónde viene la cultura de construir paredes y techos con tejuela de madera, no lo sabían, piensan que eso es puramente chileno. Según mis averiguaciones, por sobre todo yendo a la isla Chiloé, me entero que ahí también han trabajado los jesuitas en el remoto pasado, y hay, sin ellos saberlo, pero estoy seguro, la cantidad de casas de tejas de madera labrada proviene con seguridad de la época de los jesuitas, donde los carpinteros le enseñaron incluso digamos, hacerlos en distintas formas de tejas, por sobre todo en las paredes, o sea, darle unas puntas distintas como para distinguirse una casa de otra, lo que cuando hice un viaje por Austria, en las casas rescatadas como museo, se vuelven a ver. Muy interesante. Y después el otro tema, que también en la isla Chiloé hay todavía, no sé ahora, pero hace un par de años, funcionando una turbina de agua que es totalmente hecha de madera, cuya fuerza molía trigo, ¿no? Eso sí era, digamos, una especie de museo en una pequeña isla, creo que se llama Dalcahue, para los que le interesa el tema, y sobre este tema, ¿no? Que también seguro que es de origen jesuita. Nada más. Sí. Volviendo al tema del Mapudungún, el idioma mapuche, la primera gramática la hizo efectivamente un jesuita en 1765. Es una obra de gran interés académico porque es la primera que se escribió. En esa época se hablaba de la lengua general de Chile. Acuérdense que se habla de araucanos y de mapuches, etc. Algunos no distinguían, otros sí distinguían. Esta gramática se llama gramática del idioma o de la lengua general del Reino de Chile. Es un jesuita el que la escribió, Andrés Febrés. Había otra pregunta que vi de manera muy pasajera, sí, Ezequiel. A ver. No, sí, gracias por esa aclaración del mapuche. Y no, por otro lado me preguntaban esta convivencia entre españoles y no españoles dentro de las reducciones, si hay algún indicio de conflictos significativos por esto. Por ejemplo, en cuanto a la autoridad de unos y otros. No. Todos respondían a la corona española, me imagino, pero bueno, sí, como al tener distintos orígenes.
Sí, conflictos que se suscitaron entre sacerdotes, de eso no hay testimonio. Es probable, pero ahí uno ya se arriesga a una interpretación de que también había discusiones entre ellos. Pero como ellos tenían un principio de obediencia total, no podían rebelarse tan fácil uno contra el otro o contra el superior o contra el provincial, que estaba en Córdoba, el superior estaba en Candelaria, cerca de Posadas, y el general de Roma. O sea, había toda una estructuración y ellos tenían que obedecer. Donde sí se nota que se miran de vez en cuando con un poco bueno, esas citas que le había mencionado, que los españoles son así, los alemanes son así, es en las cartas que ellos mandan y en los informes. Pero no se habla de conflictos abiertos. Por lo menos no hay testimonios que indiquen esto. Y una curiosidad, los otras etnias, digamos, los españoles o italianos, ¿también escribieron tanto como los alemanes o es una cosa alemana esta? Bueno, los alemanes escribieron mucho. Yo no sé si se puede sopesar eso por volúmenes, pero realmente es impresionante la cantidad de cosas que escribieron ellos. Pero además de las cosas personales, de las cartas que ellos mandaban y de informes, ellos tenían que mandar desde las misiones cada año o cada tantos años los informes, las cartas anuas, no anuales, sino cartas anuas. Y ahí el superior, en este caso, tenía que recibir informes de todas las misiones y sintetizarlos en un informe general. Esas son fuentes históricas también de muchísimo valor, aunque casi más valor tienen los informes personales, porque lo otro es un informe redondeado como el presidente o el secretario lo lee en una asamblea de cualquier institución. A mí me gustan más los informes personalizados que las cartas anuas, porque las cartas anuas está todo bien, etc. En los informes personales salen cosas mucho más caseras también, muchos problemas personalizados, etc. Ahora, para el estudio del universo de las misiones, se presenta el problema de que hay muchas cosas que todavía no están traducidas, o sea, para meterse ahí hay que saber latín, hay que saber alemán, hay informes en francés, informes en italiano, entre ellos había eslovenos, había varios húngaros, algunos informes mandaron a sus casas en sus respectivos idiomas, y por otra parte, para los europeos, la dificultad de meterse en el universo de Paracuaria es que hay mucha literatura en guaraní y hay mucha terminología que usan también en guaraní. E incluso Schmidt, en alguna de las cartas que manda a Suiza, o de las cosas que escribe, mete términos de la chiquitanía. Meine Chiquiter sagen so, mis chiquitanos dicen así, y o sea, se ve que ellos han vivido dentro del idioma indígena y del castellano, y uno de ellos cuenta que después de 30 años de no escuchar hablar alemán, le costaba hablar alemán a él cuando volvió. Claro. Sí, pero el mundo de los textos es abrumador, es impresionante. Y estas obras enormemente gordas de 1000 páginas de Pauke, por ejemplo, las obras de Schmidt, Sí, son las impresionantes. cartas de Schmidt, sí. Schmidt escribía en latín y en alemán. Las obras de Sepp, es como para sentarse, no solo estudiar, sino disfrutar de cartas que llegan de 300 años atrás, 250 años atrás, y que parecen tomadas de la vida y realmente lo son así también. Yo no sé si hay un estudio sobre quién escribió más, pero realmente la cantidad de cosas que escribieron los misioneros alemanes, porque estaban muy acostumbrados también al estudio académico, quizás se podría plantear eso como un trabajo, a ver qué
grupo, qué colectivo étnico cultural escribió más sobre las misiones. Régula, ¿no tenés una pregunta, un comentario? No, en realidad, ante todo, sí, te agradezco, René, fue muy, muy interesante. Ahora, la pregunta esa tuya, Roberto, me parece que si hay tratados como si de esta envergadura, como acá y allá, o la historia de los avipones, que son obras ya, como decir, muy grandes sobre una y otra cultura. Y me parece que tanto en francés como en italiano debe de haber, pero no he estudiado esto. Vi alguna citada, no sé si vos quizás, René, tenés ahí más conocimiento. Nunca se ve una exposición como, por ejemplo, como la de... Se fue el sonido, me parece que internet no te funciona bien. No, hay una obra de un italiano, Muratori, que habló con que este italiano Muratori, un investigador, él habló con muchísimos jesuitas, tenía correspondencia con otros, y él recopiló un sinnúmero de datos y publicó una obra, El cristianismo feliz lo llamó. Esa obra está en italiano, está en latín, está en alemán, está en castellano. Yo tengo una edición hecha en Chile, en castellano. Él incluye muchísima información también, pero no es sobre una sola cultura como esto de los avipones o los indígenas mocovíos, etc. Esa es la obra italiana más voluminosa que conozco. Bueno, sí, no hay una ya son historia total de los jesuitas, ¿o sí? Hay algo como... Sí. No, los jesuitas, los jesuitas hicieron obras, ellos mismos hicieron obras. Eso empieza con Ruiz de Montoya, que en 1639 va a Roma y a Madrid. A Roma, cuestiones religiosas, Madrid fundamentalmente porque quería convencer a la corona de que le diera permiso para poder armar con armas de fuego a los indígenas para defenderse contra los portugueses, los bandeirantes y los enemigos que ellos recolectaban entre los tupí que asaltaban las misiones. Y mientras esperaba la audiencia y todos los trámites, él publicó 3 obras lingüísticas y una obra que se llama La conquista espiritual. Montoya fue peruano. Estas obras son obras cumbres de la lingüística guaraní, en este caso, hasta hoy se los usa. Por supuesto el guaraní cambió, pero son las obras de referencia fundamentales. Y en la conquista espiritual, él es uno de los primeros que presenta una historia de los comienzos de las misiones. Y ellos después, varios han escrito obras históricas. Y los jesuitas tienen en sus ediciones pantallazos muy generales de la historia de esas misiones. Hay muchísimas de estas. Bueno, René, bueno, ya son las 7:30 pasadas. Te agradecemos muchísimo la presentación y tus respuestas eruditas a todas las consultas. Sí, un aplauso. Sí, increíble todo lo que sabes. Y bueno, hay un montón de comentarios en el chat. Y bueno, ¿Vos no podés grabar eso y mandármelo en una hoja? sí, intento guardar, parte desaparece, pero Sí. te lo voy a guardar. Sí, muchas gracias por la participación y por todos los comentarios. Les puedo decir también que hace 2 semanas hice en Asunción una conferencia sobre la música de las misiones jesuíticos guaraníes,
con piezas intercaladas de esa música con la Orquesta Paracuaria, con Sarán. Fue una cuestión combinada entre texto, muchísimas fotos y música en vivo. Y la segunda vez que lo hago en Asunción, lo hice en diciembre y ahora lo hice de nuevo. Es muy impactante escuchar textos, escuchar la música, ver fotos de lo que todavía existe o de lo que se puede representar. O sea, hay muchísimo interés en ese tema. Eso sería más para una cosa presencial, René, ¿no? Sí, que no sí, para tal cual. unir. Exactamente. Una Y semana vamos después a de esa organizar algo así el presentación, año que viene, ¿qué te parece? con mucho gusto. Una semana después de esa presentación, Pero esta orquesta fue el al año que viene. Vaticano para No. tocar para el Papa. No. ¿Cómo? No. ¿Qué dijiste, René? Una después. Sarán, una semana después de que hiciéramos ese programa en Asunción, que fue muy bien visitado y muy bien aceptado por la gente, fueron a Roma a tocar en el Vaticano y en la Iglesia Central de los Jesuitas. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, sobre todo a René, nuestro conferencista de hoy, por todo lo que compartió con nosotros. Para la hermana que está, la hermana de Bolivia, quiero presentarles también, la Misa de Potosí, tocada por el grupo de Sarán. Ok. Me da mucha envidia. Bueno, estará en Spotify, no estará en Spotify. No, eso hay que ir a buscar personalmente. Pero pregúntele a padre Navrot en Bolivia, que debe tener de estos CDs también, y de las presentaciones que ellos hacen en Bolivia. Me lo anoto. Navrot, con W, N-A-W-R-O-T. Es un padre del Verbo Divino polaco que desde hace décadas está trabajando en Bolivia en el rescate de esa música y del trabajo con indígenas. Sí, sí. Hizo su doctorado sobre el tema de esta música. Es un sueño. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao. Gracias, René. Gracias. Gracias. Entonces, Roberto, te espero Interesante pasado que mañana para entregarte una caja de libros para el día. Sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias.